Los franciscanos, particularmente hay uno de ellos, que hay que prestarle especial atención, y se llama Pedro de Gante. Pedro de Gante viene, no es español, ojo con esto, como Carlos V tampoco es español. Pedro de Gante viene de la región norte-europea, particularmente de Flandes. En Flandes acaba de ocurrir una reforma educativa, no como la de Nuño, obviamente. Allí sí fue una reforma educativa completamente. Entonces, Pedro de Gante es primo hermano de Carlos V. Piensen lo que eso significa. Está en la Nueva España el primo hermano del emperador. Este señor lo va a decir muy bien el segundo arzobispo de México, Montúfar. Va a decir, aquí no manda el virrey ni manda el cabildo. Aquí el que manda es ese fraile franciscano que se llama Pedro de Gante. Eso lo dijo el segundo arzobispo de México. Entonces Pedro de Gante se va a dar cuenta que la clave para hacer el quiebre generacional, miren lo que estoy diciendo, esto es fuerte políticamente hablando, filosófica y teológicamente y culturalmente no se diga, el quiebre generacional para romper con la continuidad de la creencia sagrada indígena es la educación. La estrategia educativa en el proceso de europeización, entiéndase entre comillas evangelización, es la educación. En ese sentido, como dice muy bien un intelectual, que no recuerdo el nombre, pero leí el libro, la tarea evangelizadora de América, particularmente en México, va a ser una tarea educativa. Así que mucho cuidado con la educación. Con la educación ya se planchó una vez el sistema. Vamos a ver cómo se puede otra vez replanchar el sistema. Entonces, Pedro de Gante crea un proyecto que se va a llamar la famosa Escuela de Artes y Oficios de San Francisco, en el centro de México. Ese es el primer gran proyecto. Ese gran proyecto buscó modificar los modelos de creación cultural, tanto en la pintura, en la arquitectura, en el diseño, que ya tenían los indígenas. Piensen ustedes la elaboración de imágenes religiosas que se tuvo en San Francisco, en la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales. La gran mayoría de los retablos que tenemos en el país del siglo XVI fueron pintados por indígenas formados en la Escuela de Artes y Oficios de San Francisco, ¿ven? De San José de los Naturales. Ese fue el primer proyecto. Cuando llegan los 12 primeros franciscanos en 1524, le reclaman a los tres primeros frailes flamencos que estuvieron en tierra continental, entre ellos Fray Pedro de Gante, Juan de Ahora y Juan de Tecto. Estos tres frailes no eran españoles, son frailes flamencos. Cuando les preguntaron qué es lo que habían hecho durante 3 años, del 21 al 24, qué es lo que han hecho, y les responde de una manera fantástica Pedro de Gante. Les dice, hemos aprendido la teología que ni siquiera San Agustín conoció. ¿Cuál era la teología que ni siquiera San Agustín conoció? El náhuatl, es decir, la cosmovisión, es decir, la cultura. Bien, entonces ya tenemos el sistema mediante el cual los frailes van a hacer ese quiebre generacional, va a ser la educación. Y los colegios jugaron un rol fundamental. Cada convento se convierte en una escuela conventual. Los conventos, después de la primera junta apostólica que van a tener los primeros 12 franciscanos, su decisión es dónde vamos a fundar conventos, dónde están los centros de concentración indígena más importantes en toda esta región. Y entonces toman Puebla, toman la Ciudad de México, fundamentalmente van a ser los referentes en un primer momento. Ahora bien, este quiebre generacional ya tenían la Escuela de San José de los Naturales. El segundo momento es, ¿quién va a evangelizar a los indígenas? ¿Quién es el mejor camino para que se evangelice al indígena? Y los frailes concluyen de que el mejor evangelizador del indígena es el indígena. ¿Y qué es lo que van a hacer? Una escuela de formación clerical
con los mismos planes y programas de estudio, analógicamente hablando obviamente, que se tenían en España, es decir, en la Universidad de Salamanca, que es de donde vienen toda esta, los franciscanos más notables. Y van a abrir la Escuela de Formación Teológica, es decir, un seminario en el Colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco. En ese colegio se recibían alrededor de 120 estudiantes indígenas que provenían de las escuelas conventuales. Las escuelas conventuales servían una especie como de filtro. Era el examen de ingreso que hace la UNAM, ¿no? Antes de que entres aquí, vamos a ver cómo te comportas, si eres inteligente, si eres aplicado. Esos niños indígenas, estoy hablando 10, 12 años, que tenían en las escuelas conventuales, los mandaban al colegio de Tlatelolco y allí se les daba enseñanza en el trivium, en el quadrivium, es decir, en la formación para prepararlos a ser clérigos. Querían formar los franciscanos, y esto tenían la venia, el acuerdo de Fray Juan de Zumárraga, formar un clero indígena. Obviamente, esto tenía su riesgo, pero los franciscanos estaban decididos que la formación que iban a llevar correspondía a una formación teológica, la cual se recibía en España. No tuvieron ningún problema de europeizar a este grupo de indígenas. Es decir, se formaban en la lógica, la retórica, la filosofía, la teología, la historia europea. También conocían la historia náhuatl porque se hablaban 3 lenguas en el colegio de Tlatelolco. El náhuatl principalmente, el latín y el castellano. O sea, los indígenas formados en el colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco eran trilingües. Piensen ustedes lo que esto significaba para el entorno de la Nueva España. Las cosas iban caminando más o menos bien hasta que ocurre un acontecimiento muy relevante desde mi punto de vista. Tenemos al nieto de Nezahualpili, que va a ser el primer movimiento de un estudiante en América. Vean, esto es interesantísimo para los que vienen de los movimientos estudiantiles, que ignoramos ya una historia en el origen del proceso de europeización continental. Ya hay un primer movimiento estudiantil, y ese primer movimiento, no tanto estudiantil, pero sí hecho por un estudiante, va a ser el movimiento de don Carlos Ometotzin, que era gobernador de Texcoco. Él se percata, yo supongo que también los demás, no son tontos los indígenas, esto hay que tenerlo muy claro. Se percata que lo que está haciendo los franciscanos por medio de la formación es una eliminación de su creencia sagrada, una imposición de una nueva creencia que no es su propia creencia. Y él inicia un movimiento en Tlatelolco. Desgraciadamente no había condiciones, lo detienen, lo llevan a juicio, y sus propios profesores, entre ellos Bernardino de Sahagún, fungen como traductores ante la Inquisición. Es el primer caso muy fuerte que tiene Fray Juan de Zumárraga, que incluso tiene repercusiones en la corte en España. Entonces, este personaje es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque los colonos españoles se van a tomar de ese pretexto para quitar el financiamiento al colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco. Dicen, vean lo que están formando los frailes. Si ven, si ya se rebeló contra la policía, o sea, contra el orden, ¿qué esperamos que hagan los demás? Yo sostengo en mi investigación que el resto de los intelectuales, que ya para entonces son gobernadores, son directores, incluso rectores del colegio de Tlatelolco, se van a dar cuenta que la vía no puede ser una vía armada. La vía de transformación y reivindicación de su identidad no puede ser la vía armada. Ya vieron el caso de don Carlos. Entonces tienen que idear una nueva estrategia. Y la lucha que se idea es una lucha teórico-cultural, una lucha ético-política con mayor repercusión. Y eso es el Nícan Mopogua. Eso es lo que yo sostengo. En el Nícan Mopogua vamos a encontrar
un texto donde se hace una reivindicación de la identidad propia, pero entra en una relación simétrica, crítica con la otra cultura. El único modo de entablar una relación ética con el otro es solamente en una situación simétrica y tomándose en cuenta. Vamos a ver ese planteamiento. Entonces, este es como el contexto en el cual nos encontramos. Hay adoctrinamiento, hay persecución, hay negación de las creencias indígenas, ya pasaron las campañas antidolátricas, donde los frailes se sintieron engañados por estos indígenas que esconden a sus ídolos en las iglesias, que los ocultan en las pilas bautismales, que en lugar de estar venerando a tantísimas vírgenes que hay por toda la zona en tantas ermitas, van y se dirigen al Tepeyac para venerar esta imagen. Esta imagen que dice Bernardino de Sahagún, ¿de dónde salió esa diabólica advocación de Tonantzin? ¿Ven? Porque si hay alguien que sabía lo que estaba pasando, indudablemente era Bernardino de Sahagún. Ese es el contexto general. ¿Cuál es el contexto particular para redactar el Nican Mopohua? En el Cerro del Tepeyac, los indígenas mesoamericanos, primero los ñañú u otomíes, después los tepanecas de Azcapotzalco y por último los nahuas tanto de Tlatelolco como de México Tenochtitlan van a tener un centro de adoración fundamental en el Cerro del Tepeyacac. En ese cerro se veneraba una imagen que si ustedes todavía van al Museo de Antropología e Historia, se van a la Sala Mexica, entran y a un lado de Coatlicue, pasan Coatlicue, a la derecha van a encontrar la imagen que se veneraba en el Tepeyacac, que es una investigación del profesor Matos y del profesor López Luján. Está ya corroboradísima que esa era la imagen del Tepeyacac, y eso además es una imagen fantástica. Allí tendríamos que escribir un libro para explicar el simbolismo de esa imagen. Bueno, allí se adoraba. Es muy importante distinguir a nivel de teología la veneración de la adoración. Teológicamente en el cristianismo solamente se adora a Dios, a los santos se les venera, a las vírgenes se les venera. No es lo mismo. Si yo adoro a la Virgen, lo que estoy haciendo es una fetichización. Si ven, estoy poniendo en un rango de lo divino a algo que no es divino, con el caso de María o el caso de los santos. Para los indígenas no hay problema. Lo que tenemos en el Cerro del Tepeyacac es la veneración de Tonantzin. To, nuestra, nuestro, nan, nana, nuestra in, nana, nuestra digna, tzin, el reverencial diminutivo, no despectivo, sino dignificativo, el tzin, nuestra digna y reverenciable madrecita. Es lo que tenemos. Obviamente, el proceso de extirpación de las idolatrías, los frailes van a destruir las imágenes indígenas porque son producto del demonio. Esto ya lo vemos en diálogos del 1524. Dicen los frailes, les dicen a los tlamatinime, tienen que ir y vomitar y escupir esos demonios que adoraron sus antepasados, ¿no? La respuesta de los tlamatinime es contundente. Dicen, qué extraño es oírlos hablar a ustedes así. Los tlamatinime jamás van a decir nada en contra de Jesús porque no lo conocen. Dicen, ¿cómo es posible que ustedes hablen de algo que no conocen? Y aparte dicen, y aunque nos vaya en desgracia, les queremos decir que no lo tenemos por verdad. Vean el tema, es una confrontación teológica intercultural tremenda. ¿Qué pasaba en el Cerro del Tepeyac? En el Cerro del Tepeyac se dan cuenta los frailes que apareció colgada una imagen. Eso es lo que sabemos. Apareció colgada una imagen, pero esa imagen convoca y provoca la fe de muchísimos indígenas, que ya de por sí era un centro de peregrinaje desde la época de los ñañú. El origen del culto religioso en el Tepeyacac
no es nahua, ojo con esto, es ñañú primero y ya después tepaneca y nahua, como les decía, mexica y tlatelolca. Apareció colgada en la ermita del Tepeyacac, dedicada a María. Obviamente, si se trata de que en el Tepeyacac se veneraba a la madre de los dioses, el culto de sustitución que siempre emplearon los religiosos era meter una imagen que sustituyera a esa otra imagen. Pusieron los franciscanos una imagen, una advocación a María. No se sabe cuál es precisamente la imagen, pero lo que sí se sabe es que su advocación era María, Madre de Dios. En esa ermita, como era normal en todo este periodo de inicios de la evangelización, los indígenas podían colgar imágenes que ellos mismos elaboraban. Apareció colgada una imagen, que es esta que tienen ustedes, una reproducción de esta imagen que tienen ustedes aquí, apareció colgada en el Cerro del Tepeyacac. Esta imagen comenzó a convocar mucha gente, sobre todo indígenas. Fue, a pesar de la cercanía que tenía el Tepeyacac, la calzada norte que conectaba con tierra firme al islote de Tlatelolco, primero y ya luego de México, Tenochtitlan en su conjunto, convocó nuevamente a muchos indígenas. Los frailes inmediatamente se dieron cuenta de este problema, pero ya no estamos con el obispo Zumárraga, ya tenemos un segundo arzobispo, y ese arzobispo se llama Antonio de Montúfar. Montúfar no es franciscano, es un dominico. Esto es muy importante. Ya podemos empezar a ver aquí la confrontación entre el clero de las órdenes mendicantes. El segundo arzobispo de México se da cuenta que en la ermita del Tepeyac están llegando muchas peregrinaciones y que hay muchas limosnas. Y limosnas quiere decir tentación, y tentación quiere decir vénganos tu reino. ¿Qué es lo que hace Montúfar? Organiza inmediatamente un concilio mexicano, y en ese concilio mexicano le quita a los franciscanos la ermita del Tepeyac, que pertenecía, porque ellos tenían Tlatelolco. El Tepeyac era una visita de Tlatelolco. Era una capillita que visitaban los frailes de ahí de vez en cuando y pertenecía a Tlatelolco. Lo que hace el arzobispo Montúfar tiene su territorio en la arquidiócesis, porque ya es arzobispo en la arquidiócesis de México, y el territorio de los franciscanos, el norte, y luego más al norte la ermita. Entonces lo que hace el arzobispo es, en este concilio, reorganiza pastoralmente la arquidiócesis y les quita, usurpa la ermita de los indígenas del Tepeyacac. Eso da motivo a una disputa muy importante que se llama la disputa del 1556 entre los franciscanos y el arzobispo. Los franciscanos después de que ya el arzobispo les quita la ermita. ¿Por qué les quita la ermita? Por este cuadro, por esta imagen. Los franciscanos denuncian al arzobispo. Lo denuncian de que ignora que se está llevando en el Tepeyacac un sincretismo religioso, es decir, que hay una heterodoxia teológica, que los indígenas están viendo en esta imagen a su madre de los dioses, están viendo, vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver ahorita, pero nada más les adelanto, están viendo a Tonatiuh, están viendo a Tezcatlipoca, están viendo a Quetzalcóatl, están viendo a Tonantzin, están viendo a Totatzin, están viendo a Meteot o Mecihuatl. Aquí hay toda una síntesis. Desde mi perspectiva es la síntesis filosófico-teológica más importante que ha quedado como continuidad y transformación de la creencia sagrada indígena. Esto es Guadalupe. ¿Ven? Va mucho más allá del ámbito religioso en el que comúnmente se le inscribe. Por eso es político, por eso es cultural, por eso es estético, por eso es político. La pregunta es, ¿por qué esta imagen acompaña el movimiento de independencia? ¿Por qué esta imagen acompaña el movimiento de revolución? ¿Por qué esta imagen acompaña el movimiento de la APO, del EZLN? ¿Por qué a los migrantes? ¿Por qué es la bandera de lucha de los derechos civiles de los migrantes latinos en Estados Unidos y no latinos también? ¿Ven? ¿Qué representa esta imagen? Bueno, esa es parte de otro trabajo, pero regreso al Nícan Mopohua.
Los indígenas ven entonces aquí la síntesis y la reivindicación de sus creencias sagrada, negada, olvidada, destruida, ninguneada. Esta disputa del 1556, de que el obispo agarra la imagen, la ropa con su investidura clerical y dice no me la tocan, porque pone inmediatamente a un cura que se haga cargo de la ermita del Tepeyac, y los frailes que están denunciando que allí hay sincretismo, que hay idolatría. En medio de esta disputa es donde surge el Nícan Mopogua. Los autores del Nícan Mopogua, que son indígenas, ya dijimos, pero también son teólogos que se habían formado en el colegio de Tlatelolco, son filósofos, pero Bernardino de Sahagún, con su método, como le dice el profesor León Portilla, es el creador de la antropología moderna, con su método no solamente formaron a los indígenas, los frailes de Salamanca, no solamente los formaron ellos, sino también los van a formar los Tlamatinime, porque Bernardino de Sahagún tomó a estos 10, 12 estudiantes y los mandó a hacer investigación de campo. Y los estudiantes, al entrar en contacto, pero ni más ni menos que con los y las Tlamatinime, es decir, con los sabios y filósofos sobrevivientes del proceso de guerra de invasión y conquista, se deformaron en el sentido de tener una reconfiguración en su subjetividad, donde no solamente ya era europea, sino reivindican su propia tradición y conocen los fundamentos de su tradición. Entonces, cuando ellos ven esta imagen, ven un Amoxtli como lo que es, ven un Amoxtli y ven que este Amoxtli en la disputa entre los franciscanos y el arzobispo amenaza ruina. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que sacralizar la imagen. Ese es el Nícan Mopogua. El Nícan Mopogua es el texto filosófico teológico que viene a fundamentar y a justificar filosófica teológicamente la sacralidad de esta imagen. Y se vuelve intocable la imagen hasta el día de hoy. ¿Sí ven? Gracias al Nícan Mopogua, porque esta imagen como pudieron haber destruido, y seguramente destruyeron muchísimas imágenes, pero gracias al Nícan Mopogua esta imagen adquiere una teologización, un halo, una protección sobrenatural, porque la narrativa nos va a decir cuál es el origen, por qué está aquí y para qué está aquí esta imagen. Ese es el Nícan Mopogua. Entonces, ahora sí, ya entro al Nícan Mopogua. Nos vamos ahora sí al texto. Nada más voy a dar algunos ejemplos de lo que dice el texto y para que vean ustedes el diálogo interreligioso, simétrico, es decir, ético que hay en el Nícan Mopogua. Yo sostengo que el Nícan Mopogua hoy para nosotros, 2017, es un ejemplo del diálogo en y entre las culturas. ¿Cómo se debe de dar esta relación dialógica entre las culturas? Porque los indígenas que redactan el Nícan Mopogua le van a decir a la comunidad cristiana necesariamente, siglo XVI, recuerden ustedes, pero quiere decir al mismo tiempo política. Le van a responder a el Diálogos de 1524, cómo debe ser el diálogo entre las culturas. No es como lo hicieron en 1524, van a decir, tiene que ser como se plantea el diálogo entre Tonantzin Guadalupe y Juan Diegotzin, entre Juan Diegotzin y Fray Juan de Zumárraga. Es el tema del Nícan Mopogua es el diálogo en y entre las culturas en una relación simétrica de respeto y reconocimiento mutuo. Si no hay eso, no hay diálogo, llámenle como cualquier otra cosa, pero no hay diálogo. Pero el diálogo tiene un lugar preferencial. Teológicamente se dice, hay un lugar teológico, hay un lugar de revelación de la verdad, diría Ignacio Ellacuría, un lugar que da verdad. Y ese lugar que da verdad, dice el Nícan Mopogua, ya voy a entrar al simbolismo, dice Tonantzin Guadalupe, no es Tlatelolco, no es México, es decir, no es la sede del poder, no es el lugar donde está Zumárraga, sino es el lugar de la periferia, es decir, el Tepeyacac,
donde están los indígenas, donde están los que no cuentan, los que no valen para el poder, pero para la transformación de la realidad integral, cósmica, ese lugar es el lugar de la víctima. Y a partir desde allí es como se recrea. Por eso el lugar de irrupción de Tonantzin Guadalupe, según sus redactores, en el Nican Mopogua, es el lugar de las víctimas, no es el lugar del poderoso. De hecho, si empezamos con el tema, bueno, todo esto es el pretexto para llegar al tema. Tenemos una narración que dice que a 10 años de que fue destruida México Tenochtitlan, eso es tremendo. El contexto del Nican Mopogua es una situación de muerte, de desesperanza, de destrucción. México Tenochtitlan hay un difracismo y una imagen semasiográfica con la cual se le identifica, y son los escudos y los dardos. Y dice el Nican Mopogua, están en el suelo los escudos y los dardos, o sea, México está acabado, está fundido. Y dice, muy de madrugada, puro lenguaje simbólico, estamos ya con la narrativa simbólica, muy de madrugada había un hombrecillo, su nombre era Juan Diego, vivía en Cuautitlán, puro simbolismo, no estén pensando ustedes en el lugar físico, sino lo que significa el lugar de las águilas, el lugar donde está el conocimiento, donde está la verdad, donde está Dios. Pero es la periferia, el lugar donde está Dios no es el lugar del poder. Por eso estos sinvergüenzas católicos que gobiernan, yo digo, si conocieran realmente lo que dicen creer y fueran un poquito coherentes con lo que dicen, no harían las sinvergüenzadas que hacen. Pero bueno, esa es otra, no es otra cosa, tiene que ver con esto, por eso lo traigo a colación. Entonces Juan Diego va pasando por el Tepeyacac. Ahora, el Tepeyacac es muy importante, es un cerro. ¿Qué significa el cerro en el mundo indígena? El cerro, todo pueblo que no tenía su cerro, hasta el día de hoy ustedes lo pueden comprobar, vayan a Santa Cruz Ochitepec, vayan a la estación siguiente del metro Tepepan, o sea, necesita su cerro. ¿Qué es el cerro? Es el Altepetiolotl. En náhuatl, Altepetl es cerro, y Yolotl es el corazón. ¿Qué es el cerro? Es el corazón del pueblo. Es el lugar donde Dios mora. Si ustedes revisan un poquito la tira de la peregrinación, se van a dar cuenta que Huitzilopochtli habla desde dentro del cerro. ¿Por qué? Porque el cerro es el corazón del pueblo. Tonantzin, analógicamente hablando, revisen un poquito el Cuicapeucayotl, el origen de los cantos, el primer canto. Y en el primer canto dice lo siguiente: hay un tlamatini, un sabio, que está triste, que está buscando por todas partes dónde encontrar las flores y los cantos. Inxochitl Incuicatl. Inxochitl Incuicatl es otro difracismo que transmite la idea de la sabiduría, del conocimiento, de la felicidad. El tlamatini, el sabio, está buscando las flores y los cantos y no las encuentra. Y dice, y de repente se encuentra a un colibrí. Y el colibrí le dice que va a encontrar las flores y los cantos en la cumbre del cerro. Que vaya a la cumbre del cerro. El tlamatini sube a la cumbre del cerro y encuentra las flores. Y cuando encuentra las flores se alegra su corazón, pero se pone triste y comienza a llorar. ¿Por qué comienza a llorar el tlamatini? Porque se pregunta, ¿quién le llevará esta felicidad a mi pueblo? Porque yo ya estoy en la felicidad, pero mi pueblo no. Y entonces él toma las flores y va en la búsqueda de su pueblo. Ese es el Cuicapeucayotl. ¿Les parece analógicamente el relato a las apariciones de Tonantzin? Un pobre que va pasando, que se encuentra una mujer, que sale a su encuentro, que lo manda al cerro a buscar las flores que están allá arriba, viene y luego las tiene que llevar con el obispo. ¿Para qué? Para que confirme la aparición de Tonantzin. Hay una continuidad entre el Cuicapeucayotl de cantares mexicanos y la leyenda extremeña española de la aparición de Guadalupe en Extremadura. Entonces vayan viendo la relación intercultural que se va armando, el huipil, cómo se va tejiendo entre una creencia eurocristiana y las creencias indígenas que van a ser los autores del Nican Mopogua. Solamente
en la narrativa indígena, si revisamos con cuidado, acontece muy de mañana, antes de que salga el sol, los grandes acontecimientos de la humanidad. La creación del mundo y la creación del ser humano. Solamente en esos momentos es cuando dice, muy de mañana, antes de que saliera el sol, los dioses se pusieron de acuerdo. Los dioses reflexionaron. Bajó Quetzalcóatl al Mictlán para encontrarse con Mictlantecutli y juntar los huesos sagrados. Es antes de que saliera el sol, muy de madrugada. ¿Qué nos está diciendo el Nícar Mopogua? Que nos preparemos, porque va a venir un gran acontecimiento tan importante como la creación del ser humano o la creación del mundo, y es la irrupción de Tonantzin Guadalupe. Ahora, cuando Juan Diego ya está abajo del cerro, dice el texto, el Nícar Mopogua, que empezó a escuchar cantos como de pájaros. Vean qué interesante, escuchó cantos, y dice, y como que el cerro les respondía, y se entabla un diálogo entre los pájaros y el cerro. Simbólicamente, ¿qué quiere decir? El pájaro, el quetzal, la pluma, es lo sagrado. Lo sagrado. Dios habla y le responde el cerro, que también es otra imagen de lo divino. Ya les dije, es el Cuicapeucayo, del corazón del pueblo. Entonces se entabla un diálogo divino para la irrupción de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Dice Juan Diego, ¿acaso es merecimiento mío lo que escucho? Aquí es una cosa muy importante, porque él apela al tema de la masehualidad. Masehuali quiere decir merecimiento. Cuando ustedes van a Puebla o van por allá por mi rancho, que no soy de Puebla, pues soy del Estado de México, pero se usa lo mismo, siempre dicen, ya mereció, o sea, ya comió, ya tuvo merecimiento. El merecimiento es el tema de la dignidad. Los seres humanos tenemos merecimiento, tenemos dignidad, por eso somos masehualis. Pero vean qué interesante, la masehualidad indígena no es como la dignidad europea. Yo soy digno porque soy yo, porque soy un sujeto y en tanto sujeto soy digno. No, aquí, en el mundo indígena, la dignidad se recibe. Yo estoy en deuda con el otro, por eso siempre tengo que estar yo ofreciendo al otro para resarcir esa situación de generosidad que yo he recibido. Yo estoy en deuda siempre con el otro. Ese es el sentido de dignidad, de masehualidad en el mundo indígena. Ahora bien, cuando Juan Diego se pregunta si es digno de escuchar, de ver lo que está aconteciendo allí en torno a él, estamos hablando de una teogonía, de una manifestación de lo divino. Viene la epifanía de algo que lo va a trascender completamente. Juan Diego, piensen ustedes que se trata de un texto que ya están pensando sus redactores que va a haber objeciones con él. Entonces Juan Diego se hace las preguntas más radicales. Él dice, ¿es merecimiento mío? ¿Acaso estoy dormido? ¿Por ventura es verdad lo que escuchan mis oídos? Vean, si ustedes revisan un poquito filosofía, el discurso del método de Descartes va en esa línea. Descartes dice, ¿acaso podemos pensar que estamos durmiendo y no estamos en una conferencia interrumpidos por la delegación y por la energía vigorosa de estos jóvenes? ¿Sí ven? A lo mejor nada más estamos durmiendo. Bueno, podemos presuponer para romper cualquier crítica al planteamiento. Entonces, pero dice después Juan Diego, ¿acaso estoy en Xochitlalpan? Lo que está viviendo le remite a Juan Diego a eso, Xochitlalpan, Xochitl, flor, Tlalpan, la tierra florida. Analógicamente hablando con el mundo cristiano diríamos el paraíso. ¿Acaso no ya estoy en el paraíso? Está la felicidad que tengo aquí, ganamos justicia, libertad, democracia, ya no hay corrupción, o sea, ¿acaso estamos en Xochitlalpan? ¿Ven? Analógicamente hablando, aplicando a Juan Diego al contexto del 18 que vamos a ganar. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Claro, se tiene que transformar esto, si no luchamos para ganar, ¿para qué luchamos, compañeros? Y más, van a ver a quién tenemos aquí de aliada, la morenita. Y simbólico, piensen ustedes ahí, vamos ahí. Juan Diego se pregunta entonces, ¿no estoy en Xochitlalpan? ¿No estoy en Tonacatlalpan? ¿Acaso es merecimiento mío estar aquí? Y después le viene la respuesta a Juan Diego.
escucha una voz que viene de arriba del cerro que le dice, Juan Diegotzin, Juanzin, Juan Diegotzin. ¿Qué quiere decir esto? Es la transformación más radical que podemos nosotros entender de la subjetividad humana. Primero, hay que decir que Tonantzin, todavía no sabe Juan Diego quién le llama, nada más sabe que es muy de mañana, que hay un diálogo divino y que él piensa que está en Tonacatlalpan, en Xochitlalpan. Y que de allá viene una voz que le dice, para empezar, Juan Diegotzin. Le llama con su nombre completo, pero le pone el tzin. El tzin, ya les dije a ustedes, compañeros, es el diminutivo dignificativo reverencial. Cuando ustedes llegan a su casa, ustedes ya ni cuenta se dan de esto, pero es porque ya lo vivimos, lo estamos mamando todo el tiempo. Y su esposa le dice, vente viejito, para empezar, ya le dijo viejito, para empezar. Le acaba de decir, digno y reverenciable anciano, ven conmigo. Bueno, no dijo anciano, dice viejito, ven conmigo, primero. Y después le dice, te voy a dar un taquito, te voy a dar un digno y reverenciable taquito, es lo que está diciendo. Entonces Juan Diego, que es un indígena de la periferia, que no vale, que no cuenta, que le hacen fraude cada vez que hay elecciones, que le dan su monex, que lo engañan, todo eso dice Juan Diego. No, bueno, no lo dice así, pero él dice, soy ala, soy cola, soy estiércol, soy escalerilla, soy polvo. O sea, le está diciendo todas las definiciones que ustedes quieren que usan los políticos, bueno, tampoco esos políticos, porque nosotros también somos políticos, para referirse al pueblo. Ese desprecio es lo que está diciendo Juan Diego. Yo soy un despreciable, o sea, ¿cómo me mandas a mí a hablar con el delegado si yo no valgo nada? ¿Ves que nos ponen el ruido cada 8 días y quieres que sigamos poniendo el changarro? ¿Ven? Ahí está. Juan Diego mismo ha interiorizado la imagen que el sistema le ha creado. Por eso cuando Tonantzin le dice Juan Diegotzin, Juan Diego dice como que se alegró su corazón. Esa expresión es tremenda. Está diciendo el corazón, piensen ustedes que en náhuatl, inistli, inyolotl, es el rostro, el corazón. Y el corazón y el rostro es uno. Este es Juan Manuel. Yo soy rostro y soy corazón. Entonces, si mi corazón está triste, estoy mal. Estoy mal. Y dice el texto que como que su corazón se alegró. O sea, entró en una situación de reconocimiento Juan Diego tremenda. Que alguien que se lo ningunea le dice que no vale, de repente una mujer se le aparezca y le diga, digno y reverenciable Juan, ven conmigo, pero le dice Juanito, y luego dice Dieguito, digno y reverenciable Dieguito, ven conmigo. Y dice dice el texto, se alegró su corazón y fue. Y dice el texto, y no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque Tonantzin, esta mujer, llama a Juan Diego a que se ponga en él en una relación simétrica, de iguales, de dignidad. No llegó Juan Diego, como van a ver cuando, bueno, ya no nos va a dar tiempo de llegar hasta allá, pero ustedes ya se meterán a internet y verán el texto o a ver cómo le hacemos para que tengan mi libro y lo interpreten. Verán que ante Juan Diego, ante Juan de Zumárraga, Juan Diego se hinca. Ante Tonantzin no. Vayan viendo el juego de la actuación, de la teología narrativa que hay en el texto. Es realmente fundamental. Ya que están allí, Tonantzin le llama y le dice, ¿a dónde vas, el más pequeño de mis hijos? Y empieza un diálogo de respeto, de reconocimiento, de ternura, de cercanía, entre Juan Diego y Tonantzin, que le va a reconstituir, esto es lo importante, compañeros, le va a reconstituir toda su subjetividad a Juan Diego. Toda, completamente. Van a ver ustedes al principio un Juan Diego que dice no valgo nada, después se emociona, cuando está con Tonantzin se emociona, cuando está en el Tepeyac está feliz, se lleva de a cuartos con Tonantzin, cómo amaneció tu cuerpecito, yo estoy muy bien, y acá contando todo con ella. Pero cuando llega al palacio del arzobispo,
y le ponen sus guamazos los servidores del arzobispo, así como los encargados de la delegación que nos ningunean, igualitos los del arzobispo. Vayan viendo la analogía, porque es una narrativa como los evangelios, como cualquier texto sagrado otro, es una narrativa analógica, es decir, que se puede aplicar a diferentes contextos, porque es un paradigma, no se nos está narrando un acontecimiento histórico como tal. Si nosotros pensamos que esto es un acontecimiento, ya estamos mal. Por eso los antiaparicionistas no entienden nada, porque piensan que esto es lo fundamental es a ver cómo les mostramos con pelos y pruebas que eso fue histórico. O sea, no ese es el sentido, es un sentido simbólico. Lo fundamental aquí es el mensaje, qué es lo que se quiere comunicar. Y lo que se quiere comunicar es que los indígenas tienen dignidad y tienen derecho a tener autonomía. Y no solamente los indígenas, porque dice Tonantzin, y todos los pueblos que a mí se acerquen. Es un paradigma de respeto, reconocimiento, de transformación sociopolítica. Por eso la encontramos en los grandes movimientos de transformación y la seguiremos encontrando, aunque Norberto Rivera, que ya, qué bueno que se fue, la tenga secuestrada, seguirá, porque esto va mucho más allá de lo que comúnmente se le inscribe lo religioso. Bueno, ¿qué le dice Tonantzin? Muy fácil. Le dice, mira Juan Dieguito, para empezar, tú eres muy importante, es lo que te quiero decir, que tú eres muy, muy importante para mí. Y yo tengo un proyecto. El proyecto que tengo se llama Teocaltzin. Teo, Teutl, divino, sagrado, Dios, diosa, en náhuatl. Cali, casa. Tzin, digno y reverenciable. Quiero mi digna y reverenciable casita. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo más, yo digo, de los elementos más fuertes del Nican Mopohua. Si ustedes revisan el folio número 1 del mal llamado Códice Mendocino, el folio número 1 del mal llamado Códice Mendocino, van a encontrar que está México, Tenochtitlan, dividido en sus 4, que es el Quincunce, y en el centro tiene a Huitzilopochtli. Y luego está Tenoch, sus ministros, e incluso el ministro del agua, si se dan cuenta, uno de los indígenas que están allí, de los gobernantes, está a su piecito tocando el agua, es el administrador de todas las aguas de la ciudad. Pura escritura semasiográfica, nada de que, ay, mira qué bonitos pusieron aquí, todo tiene un sentido. Hay un ejercicio de racionalidad crítica. Bueno, en ese primer folio van a encontrar arriba de Huitzilopochtli algo fundamental. Y eso fundamental van a encontrar un templecito. Van a encontrar una casita. Métanse ahorita los que traen internet, búsquenlo y van a encontrar inmediatamente una casita. Es el templo, es el Teocaltzin. También, si ustedes revisan un poco este mismo códice, pero en el apartado de los tributos, se van a dar cuenta que están los teocalis, es decir, los templos sagrados, pero están ardiendo, están destruidos, simbolizando que fueron señoríos sometidos por los mexicas. Pero ¿qué es lo que está incendiado? No está detenido el güey Tlatoani de los... No, está incendiado el templecito, el Teocaltzin. ¿Qué quiere decir esto? Que todo pueblo indígena que tenía su propio templo, su Teocaltzin, tenía autonomía y dignidad como pueblo. Repito, autonomía y dignidad como pueblo. Que Tonantzin le pida a Juan Diegotzin que se le construya en el Tepeyacac, no en México Tenochtitlan, no en Tlatelolco, sino en la periferia donde vive el pueblo indígena excluido, se le construya su Teocaltzin, está diciendo Tonantzin que quiere la autonomía y la libertad del pueblo. Por eso es político. Está criticando ni más ni menos que la base que sustenta y sostiene el imperio más importante de la época. ¿Ven? El imperio español. Tonantzin, al pedir su Teocaltzin, no es como cuando interpretan allí en la basílica, bueno, la basílica, ¿qué significa el templo de Guadalupe? Y empiezan a echarse sus
especulaciones sobre, ay, la grandeza del siglo XVI, la antigua. No, es lo pequeño, es la autonomía, la dignidad de un pueblo. Esa es la Teocaltzin que le pide Guadalupe a Juan Diego. Pero ¿qué pasa por ese Teocaltzin? Que haya un sujeto que lleve adelante ese proyecto. La autonomía, la dignidad del pueblo la tiene que llevar adelante un sujeto. ¿Y quién es ese sujeto? Juan Diego. ¿Y quién es Juan Diego? Juan Diego es un personaje simbólico. Juan Diego eres tú, somos todos nosotros, es el pueblo. Por eso a Juan Diego se le está muriendo el tío. En el mundo indígena, el tío, hasta el día de hoy, cuando vayan a mi pueblo, se encuentran al señor que no es nada de ustedes y le van a decir, tío, ¿cómo está? Y a la señora le van a decir, tía, ¿cómo está? Porque el vínculo con la comunidad no lo da la familia inmediata, la da el tío, la tía. El Nícan Mopogua nos está diciendo que cuando a Juan Diego se le está muriendo el tío Juan Bernardino, dice se está muriendo el pueblo. Y te pones las pilas, Juan Diego, le dice Tonantzin, porque es necesario que tú vayas. Si tú no vas, esto no se va a hacer. Porque Juan Diego, ¿qué le dice? No, pues manda a los de la UNAM, manda a los del Poli, a los de los institutos de investigaciones, a los abogados, manda a los políticos, mira a los que tienen su frente, ya están más poderosos y no van a ganar nada, ya están perdidos. Bueno, ¿qué dice Juan Diego? Manda a alguien importante, alguien. Dice el texto en náhuatl, alguien guapo. Miren qué tema. ¿Por qué? Porque se ha introyectado en el mundo indígena, ya desde la época, estamos hablando 1556, más o menos estamos hablando del 60, 65, 70, 1570. El indígena no vale, no cuenta. Todavía no está el paradigma, por eso también me molesta mucho cuando le doran la píldora a ese señor que de mala memoria, Juan Pablo II, que le dicen, es que es la Virgen ¿qué? Mestiza. Aquí no hay nada de mestizaje, absolutamente. Claro, mestizaje cultural sí, pero no racial como nos lo quieren hacer creer. Esta es una mujer indígena que viste el huipil indígena y que habla la palabra indígena. Tonantzin, a diferencia de muchísimas otras apariciones marianas, habla en náhuatl. Ojo con esto. Y se dirige, el Nícan Mopogua no está en castellano, el Nícan Mopogua está en náhuatl. Si ven, vayan viendo toda la lucha de reivindicación cultural de una identidad que se está afirmando, que se niega a morir porque no ha morido. Cuando los indígenas, morido. No, bueno, híjole, no han muerto. Qué bárbaro, y cortan eso por favor. Van a decir, tanto mandamos a estudiar a Juan Manuel para que terminara con lo morido, ¿no? Bueno, no ha muerto. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que vieron los indígenas aquí? La síntesis de su creencia sagrada y de su pensamiento más profundo. Aquí está presente. El Nícan Mopogua va a ser un esfuerzo teórico, filosófico, teológico, de reivindicación de esta creencia y de esta tradición. Pero vean qué interesante, cuidado, vean qué interesante. El Nícan Mopogua no va a decir como lo que hicieron los franciscanos en el 24. En el 24 los franciscanos le dijeron a la creencia sagrada indígena, abomínenla, escúpanla, vomítenla. El Nícan Mopogua va a decir, va a tomar el contenido crítico liberador más importante del cristianismo y va a tomar el contenido crítico liberador más importante de la creencia sagrada indígena, y esto es el Nícan Mopogua. ¿Quieren saber el primer texto de teología de la liberación y de filosofía de la liberación continental? Porque ya había habido antes en el Caribe, ya había habido, estoy pensando en un Antonio de Montesinos, ¿no? Pero el primer texto de teología de la liberación, filosofía de la liberación indígena, aquí lo tienen, el Nícan Mopogua. Nada más hay que saber ubicarnos, cuál es el lugar de interpretación. Si no, hacemos la interpretación de Lucero, o sea, cada 12 de diciembre vamos, le cantamos, sí, qué bonita, mira, ya vienen las fiestas, se acabó. No, si supiéramos lo que esto significa, si nosotros reivindicáramos el simbolismo indígena, que es nuestro. Lo más interesante de todo esto es que es nuestro, esto no es de Norberto Rivera, por más firma que le ponga allí. Esto es una creación del pueblo, para el pueblo y cuyo destinatario es el pueblo.
Así lo dejaron claro los indígenas en el 16. Y ha habido una reivindicación, una y otra vez la reivindicación. Ahora, ¿esto por qué es relevante políticamente? Es fundamental políticamente hablando. Tan fundamental es, compañeros, que esta imagen y muchas otras imágenes son factor de procesos de concientización, movilización y transformación pueden serlo. Ya lo han sido, lo están siendo en pequeñas luchas cotidianas, pero podemos también hacerlo, y no por una cuestión de manipulación, como harían los panistas mediocres, ¿no? Sino por una cuestión de coherencia y consecuencia. En el caso de los que nos dedicamos al conocimiento de honestidad intelectual, en el caso de los que tienen fe desde su horizonte de fe, y en el caso de los que no creen, porque allí hay una semilla de transformación de esta sociedad. Y a mí me parece que podemos coincidir en todo eso. Entonces Tonantzin le dice a Juan Diego: quiero mi Teocaltzin, te me vas a poner las pilas y vas a hacer todo lo posible. Juan Diego, cada vez que está con Tonantzin, se emociona. Agarra fuerza y regresa a la lucha, agarra fuerza y regresa a la lucha. Pero cuando llega con su márraga, le dan sus guamazos, lo golpean, lo dejan esperando horas. El Nícar Mopowa tiene una expresión fantástica. Usa un verbo, cuando Juan Diego va y pide a los, ni siquiera al secretario particular del arzobispo, a los ayudantes de la puerta, fíjense, les va y dice: oigan, quiero hablar con el señor obispo, espérese aquí. El verbo que usa Juan Diego, el Nícar Mopowa, es echarse a perder. Vean lo tremendo. O sea, lo hicieron esperar tanto tiempo como cuando una cosa se echa a perder. ¿Por qué? Porque es nadie. Es nadie Juan Diego para el sistema, mientras que para Tonantzin es el sujeto histórico, diríamos ahora. Y en esto coincide el Nícar Mopowa con Walter Benjamin. Walter Benjamin, a diferencia del marxismo de su época, no Marx, porque Marx no fue marxista, sino del marxismo, dice Walter Benjamin que el sujeto de la historia es todo aquel que lucha. Todo aquel que lucha es sujeto de la historia. Aquí para Tonantzin, el que no cuenta, el que no vale, ese es el sujeto de la historia. Pero tiene que pasar por un proceso de concientización, de transformación. Es una cosa que yo digo: ¿por qué no se entiende esto? Si queremos hacer una realidad nueva, hay que hacer prácticas nuevas. Si queremos transformar la realidad, necesitamos una nueva conciencia de la realidad. Si no, vamos a reproducir lo mismo. Ya lo dijo Paulo Freire, somos espejos. La educación es un espejo de la sociedad. Si no cambia el modelo de educación, lo que vamos a hacer es a reflejar la sociedad injusta que tenemos. Y yo se los digo, ya que estamos encarrerados aquí para que me terminen de acusar que di catecismo, vamos a decir: vino nuevo, odres nuevos. Si no entendemos esto, tan fácil y tan sencillo que es, vamos a reproducir lo mismo aunque ganemos. Necesitamos nuevas actitudes, nuevos comportamientos, nuevas maneras de ser y de relacionarnos. Y eso pasa por también una transformación, una conversión en la conciencia. Esto es lo que le está proponiendo Tonantzin a Juan Diego. Si tú no crees que eres sujeto, Juan Diego, no la vas a hacer. No la vas a hacer. Necesitas quitarte de tu cabecita de que nada más viniste a hacer el trabajo de tu muerte, de que no van a transformar las cosas. Lo que le viene a decir Tonantzin a Juan Diego es: la situación de injusticia, de opresión, para empezar, no es natural, y segundo, no es para siempre. Ese es el mensaje del Nícar Mopowa. Por eso es tremendo. Cuando yo sea muy poderoso y ya sea el Señor del universo, voy a destruir, bueno, no voy a destruir Tonantzin, no es cierto, pero vamos a seguir manipulando esto. Si ven que no se ve el contenido crítico emancipador. Y nada más les estoy mencionando algunas temáticas. Ustedes encontrarán en este libro, ya estoy haciendo propaganda y ni el libro tengo, pero van a encontrar cada frase, cada idea, un análisis del náhuatl al castellano y con referencias a muchos textos. ¿Por qué? Porque lo que me interesa a mí es hacer una especie de exégesis, de meterme al sentido del texto para mostrar que incluso la traducción actual que tenemos del Nícar Mopowa no corresponde. No corresponde. Fíjense a qué nivel estamos.
¿A qué nivel estamos? Tanto lo hemos traído, lo tenemos, lo conocemos, pero lo manejamos y lo conocemos de una manera funcional. Yo sé que este chip ya lo tenemos acá. Lo que hay que moverlo es el lugar, desde donde lo interpretamos. Voy cerrando diciendo lo siguiente. Una vez que Juan Diego se torna en un sujeto de alguien que decía que no valía, se presenta ante el obispo ya con una constitución de su subjetividad otra y le dice al obispo, permítanme compañero, le voy a decir, usted es el obispo, le dice Juan Diego, vean el esquema, no valía, estaba fuera, decía que él era lo peor, que era incluso estiércol, y de repente tenemos, no de repente, todo un proceso muy doloroso para Juan Diego, presentándose ante el obispo, le dice, dime, señor obispo, ¿qué prueba quieres? Se transformó Juan Diego, se transformó. Es ahora un sujeto que se para ante el poder y se reconoce como empoderado y le dice, dime lo que quieres. Y cuando va con Tonantzin, va Juan Diego y le dice, ¿sabes qué? Me dieron esto, y tú tienes un acuerdo conmigo. Miren, el Juan Diego ahora ya anda hasta con Tonantzin. Le dice, tú tienes un acuerdo conmigo, dame la muestra. Y Tonantzin le dice, encarrerado estás, súbete al cerro y vas a tener, ¿qué? Flores, rosas. Y entonces tenemos, miren, el cierre del Nican Mopogua. El Nican Mopogua es, ¿qué les dije al principio que escuchó Juan Diego? Cantos. ¿Qué lleva Juan Diego de prueba al obispo? Flores. Eso se llama en náhuatl Inxóchitl Incuicatl. Es nuevamente el difracismo. El Nican Mopogua es flores y cantos. Es la síntesis del pensamiento indígena en lo más profundo. ¿Qué tenemos aquí con Tonantzin, con la imagen? Tenemos cerros floridos. Vean, estas que llamamos nosotros flores son cerros. Es el pictograma del cerro y tienen flores. Y luego Tonantzin tiene en el centro, donde está su vientre, tiene ni más ni menos que el quincunce, la síntesis del pensamiento indígena. No se preocupen, esto es para que me inviten la próxima vez y entonces ya tenemos un proyector y con todas el simbolismo y se los explico. Pero lo que quiero decir es que los indígenas ven aquí la síntesis también de su pensamiento expresado semasiográficamente, pictográficamente o como tradicionalmente le llamamos como un códice. Entonces, Juan Diego concluye su misión cuando consigue que Tonantzin tenga su Teocaltzin. Ahora bien, ¿qué va a hacer Juan Diego? ¿Qué va a hacer Tonantzin en su Teocaltzin? ¿Qué va a hacer? Dice Tonantzin que va a dar amor, va a dar protección, va a dar acompañamiento. Es decir, que Tonantzin va a tomar las causas, las luchas, las preocupaciones de Juan Diego, o sea, del pueblo, como suyas, como propias. ¿Sí ven? Eso es fundamental, eso es importantísimo. La causa del pueblo es la causa de Tonantzin. La causa de Tonantzin es la causa del pueblo. Teológicamente hablando, eso es durísimo. Es decir, que el proyecto de Dios, en este caso de la diosa Tonantzin, que se las presento y así tal cual, sé que me van a linchar y no se va a vender mi libro, pero no importa. La diosa Tonantzin es la madre, vean cómo se presenta Tonantzin con Juan Diego ante el obispo, es la madre de nuestro Señor Jesucristo, el liberador. Es la primera vez en la historia de Occidente que se le llama a Jesucristo como liberador. Y en una reflexión filosófico-teológica indígena. Eso lo va a entender la Iglesia latinoamericana hasta los años 60, cuando hable de la teología de la liberación y el profesor John Sobrino tome Jesucristo liberador como un desarrollo. Eso el del 16 los indígenas lo han planteado. ¿Sí ven? Entonces lo que necesitamos es volver, como dice muy bien Walter Benjamin, la transformación, hermanos, hermanas, no está en el deseo de un futuro mejor. Dejemos de perder el tiempo en eso. Es más, les voy a decir, ni el futuro existe, con eso les digo todo. La salvación, salvación entendida como transformación, liberación, justicia, libertad, democracia, no está en el futuro, nos está diciendo Benjamin, está aquí.
Ya hay prácticas y esas prácticas hay que tomarlas y ya hubo prácticas. Y yo les estoy diciendo, hombre, ¿qué práctica tan más grande queremos? Retomemos esa tradición, veamos cómo ilumina nuestra realidad, cómo ya está dando sentido a nuestra comunidad, reivindiquémosla y saquemos todo el potencial crítico transformador. Creo yo que el 18 es una oportunidad, como muchas otras hay y va a haber, pero esta es particularmente propicia. Aprovechemos la coyuntura, aprovechemos y que sintamos que no solamente vinimos a hacer en esta vida el trabajo de nuestra muerte, sino venimos aquí para tener nuestro Xochitlalpan, nuestra Tonacatlalpan y en última instancia nuestro Tepeyac. Muchas gracias. ¡Bravo! No les dé pena. Pues me va a perdonar. Muchas gracias, extraordinario. Aprendí o recordé palabras que pues ya se me habían ido, ¿no? La que no se me ha ido nunca es Tonantzin, ¿sí? Pero no se me ha ido no porque crea en ella, que ese es parte de mi, ¿qué diríamos? Bueno, no creo, simple y sencillamente no creo. ¿Por qué? Porque lo que sí creo es que tal vez haya sido una, no sé si virgen árabe, por la cuestión esta de la luna, y que pues los españoles inteligentemente tenían que destruir culturas. Esas culturas extraordinarias que hubo en Mesoamérica, pues tenían su adoratorio, algunas, y era el Tepeyac. Entonces los españoles dijeron, pues de aquí nos agarramos, ¿no? E hicieron, claro, había defensores como los que nos platicaba de la escuela, Tlatelolco, los sabios, pero que ha jugado un papel muy importante el simbolismo de la guadalupana en los movimientos sociales, y qué bueno, ¿no? Desde la independencia, pero también desde el sometimiento, del no pensar. Y esa es mi preocupación, porque uno de mis problemas de la guadalupana existencial también es cuando estábamos en el plantón para la defensa de las reformas estructurales, y pues uno pensaría que la gente sabe o tiene alguna intuición, y entonces los del buzón ciudadano estábamos ahí, yo sentado en la banqueta casi llorando, viendo la indiferencia de esos guadalupanos. Trato siempre de entenderlo, darle una explicación, pero me es muy corto a mi mente para explicar todo este movimiento de valemadrismo, tal vez, de no conocerlo. Y es ahí donde, pues, al fenómeno guadalupano, pues le doy un extraordinario valor, no teológico. Gracias. Gracias. Bueno, en primer término yo quiero decirle, maestro, que me anote para su libro, porque me interesa muchísimo, en primer lugar. Luego, quiero decirle también que yo tengo un grandísimo interés en el estudio de nuestro idioma náhuatl, llevo algunos años estudiándolo y tengo una traducción del Nican Mopohua. Con mucho cuidado le hicimos un grupo en el que yo estaba trabajando, que he dejado un poco, y trae unas cosas muy interesantes porque cada palabra, cada palabra en su estructura gramatical, en su semántica, descubriendo lo que una palabra aglutinada dice con todo su simbolismo y su hermenéutica. Entonces, hoy que lo escucho, me llena mucho de gozo porque verdaderamente es una reivindicación de lo nuestro, de lo que yo llamaría nuestra gran Anáhuac, no Mesoamérica, y me parece muy importante eso en todo momento y ahora sobre todo, porque se ha utilizado la imagen de la guadalupana el simbolismo de Juan Diego como una forma
bueno, en primer lugar, de adoctrinamiento, en segundo, de la idea de que el pueblo, los mexicanitos, somos Juan Diego, que somos sumisos ante la madrecita, y la madrecita como una imagen de poder. Y entonces a mí me da por pensar cuando veo las peregrinaciones actuales, digo, ahí va la gente, pero muchísima gente. Si así fuera toda esta gente a los mítines, a la protesta, ahorita en el Senado para que no se apruebe la ley de seguridad, bueno, de la ley de inseguridad, y entonces estaríamos, pues yo creo que muy concientizados, que creo que eso es lo que nos necesitamos. Y esto que usted propone me encanta por eso, porque es una concientización de lo profundo nuestro que efectivamente tenemos. Inishli Inyolok. Tlazokamati. Muy bien, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por Facebook, buzón.mx, por Facebook. Precisamente de ahí nos mandan a hacer una pregunta. Luis Martín Ángeles me dice que el simbolismo del nacimiento de Huitzilopochtli, escrito en la Moxtli de la Tonantzin Guadalupe. Yo creo que la relación que hay. Sí. Y que si dónde se puede comprar el libro. Tres cuestiones rápidas. En los principios zapatistas, mandar obedeciendo y para nosotros, para todos, todo y para nosotros nada, tienen un significado en relación a su ponencia. Y tocó la cuestión del 18. Yo creo que es muy importante, que muy poca gente ha entendido. Vamos a ganar en el 18, pero siempre y cuando nos organicemos en comités de base que realmente trabajen con el pueblo, que no le tengan miedo al pueblo, que se acerquen al pueblo. Bueno, yo quiero agradecerle a usted por venir a poner el dedo en la llaga, ¿no? Porque creo que el tema de la Virgen de Guadalupe es un tema muy controvertido, que mucha gente se siente aludida. Yo recuerdo desde niña las peregrinaciones porque me tocaba ahí muy cerca de donde entraban a Peralvillo y toda esa zona, y pues era una fiesta, ¿no? Todo el mundo de los chavillos íbamos a ver cómo se organizaban los grupos de trabajadores para promover y traer cargando a la Virgen las flores, que eran unas procesiones interminables, ¿no? Y para nosotros como chavitos era una fiesta. Desde ahí como que me indagó el asunto del tema de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero después, pues como no me siento tan relacionada desde el punto de la vista de la fe, pero sí como es un factor social que mueve, que es capaz la imagen de mover a 6 millones de personas que llegan puntualmente por estos días a nuestra ciudad a cumplir la cita, porque es una cita que se tiene desde la época prehispánica, con su madre, con su protectora. Creo que lo que nos faltaría es a lo mejor una versión más amigable para la gente en general, en vez de enojarnos, cómo estos borregos llegan a ver a la Virgen, pues más bien informarles que la Virgen, más allá de las preocupaciones que los mueven, porque esa es la prueba y esa es la realidad. ¿Quiénes vienen a ver a la Virgen? Pues todos los que necesitan su apoyo y su amparo. Es más profundo. Yo veo la respuesta de la gente de aquí, pues de la ciudad, que les acercan un pan, les acercan cosas, ¿no? Y es conmovedor. Yo casi he estado a punto de llorar de la emoción de cómo, pues eso, el temblor, la Virgen mueve tanto a las personas. Pero lamentablemente sí está la ignorancia. Se vienen a ver como en automático a la madre, pero no saben realmente qué es lo que simboliza. Y el papel histórico que ha tenido esta imagen en las luchas sociales desde que apareció, porque digamos, las necesidades de esta población han sido diversas, y si había una inundación, pues mandaban a traer ya en las últimas, ¿no?, a la Virgen de Guadalupe para que les
para que les resolviera la bronca, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí se podría pues acercar más en una versión de esta, digamos, de este diálogo de estas dos culturas, de cómo se recupera pues esta imagen profunda, pero también acercárselo más al pueblo, para que el pueblo pueda saber realmente lo que tiene que ver, su valor que tiene la Virgen. Entonces creo que el tema no es así tan de segunda, sino es un tema de lo más profundo que toca el corazón de los mexicanos, es el dedo en la llaga, ¿no? Justamente. Y bueno, pues agradecerle que se pudo dar este espacio para poder hablar de pues de esta imagen que pues todavía mueve a toda la gente, ¿no? Y mueve a los mexicanos. Es la madre de todos en muchos sentidos, ¿no? En lo político, en lo económico, en lo social y en lo religioso. Gracias. Buenas tardes, un agradecimiento primero que otra cosa por compartir con nosotros este gran conocimiento y esto que nos enriquece como mexicanos. Segundo punto, invitar a todos para que de verdad nos sintamos lo más orgullosos posibles porque tenemos unas raíces incomparables en el mundo, me podría atrever a decir, y como en algún momento lo mencionó, tenemos un chip integrado de sumisión, de vergüenza, que debemos de empezar a transformarlo completamente lo contrario. Somos verdaderamente cada que veamos a alguna de nuestros compañeros indígenas, que hay muchos en la ciudad, desgraciadamente situaciones de pobreza históricamente cómo ha sucedido esto, verlo diferente, verlo de verdad como un orgullo para nosotros, no una vergüenza, ayudarles, pero en el sentido incluso si no podemos económicamente, pues yo en lo personal a veces me enorgullezco cuando los escucho hablar en su dialecto, pero veo en ellos esa vergüenza oculta que traen de hacerlo en silencio. Entre menos escuche el náhuatl es mejor porque así nos enseñaron. Entonces, invitar a que esto sea totalmente diferente. Y como último punto, una pregunta directamente, ¿cómo hacer últimamente, bueno, no últimamente, esto ya viene de mucho tiempo, pero cómo hacer para que luchar contra ese poder que es el clero, el cual pues nos tiene con una imagen totalmente distinta de esta simbología, y cómo poderlo ir transportando y transformando de generación en generación a nuestros hijos para que ese gran poder, ese gran monstruo que nos invade día a día en cualquier situación, ahora que viene esto del 12 de diciembre, es un evento invasivo, podría yo llamarle así, en el cual nuevamente está la parafernalia de la televisión, los artistas en la basílica y hablando en otro sentido. Y en ese mismo sentido, seguir invitando a que vayamos de nuestros hijos de voz en voz, tratando de meterles lo contrario, no lo contrario, pero la otra visión que tenemos en nuestras raíces, como bien nos lo acaba de comentar el maestro, y por reiterar ese gran agradecimiento de verdad, en lo personal, porque pues yo creo que queda para toda la vida estos conocimientos que poco a poco se nos van dando. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por su exposición. A mí me esclarece algunas cuestiones respecto a la Virgen de Guadalupe, pero tengo más bien tenía, porque no tengo esclarecido esto, una serie de prejuicios como formación. A mí se me ha dicho que, por ejemplo, los españoles, con tal de hacer una hegemonía, digamos, desde el punto de vista ideológico, trata de ir a todos los santuarios donde los indígenas se reunían y sustituyen los ídolos, los dioses por santos, y no dejaba al margen pues que también que en el Cerro de Tepeyac
se adoraba a Tonantzin. Y ellos de manera, pues de manera ideológica, quitan a Tonantzin y ponen el rito guadalupano. Es así como estaba yo formado y formado también. También por lo otro, estudiando un poco tesis marxistas, Feuerbach, por ejemplo, habla que la religión es el opio del pueblo. El opio como un calmante, como un sedante, como algo que apacigua, digamos, la rebeldía. Así lo explicaban en estos textos. Y de ahí mi crítica también de estos rituales que se hacen cada 12 de diciembre, donde masivamente asisten personas buscando ese bálsamo, digamos. No lo había yo visto bajo un enfoque de liberación, lo confieso, sino más bien de calma, y así perpetuar cierta situación de sometimiento. Estos rituales yo lo asemejaba también con ese apasionamiento del fútbol, que distancia de los verdaderos objetivos que puede tener una sociedad para ser otra y transformarse. Yo digo estas inquietudes para ver qué piensa usted de esto, ¿no? Gracias. Yo solo tengo una duda con respecto a una comparación dentro de la narrativa que hay entre la imagen que tenemos aquí y un texto del Apocalipsis, del capítulo 12, donde dice: apareció, bajó del cielo una gran señal, una mujer, y hace muchas comparaciones y similitudes. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, rodeada de un manto de estrellas. Entonces, mi duda es, porque muchos católicos se respaldan en, no, incluso está escrita en la escritura, métete al Apocalipsis y así, es si desconozco fechas, si el Apocalipsis se escribió antes o si retomaron algo de la Sagrada Escritura para tener como esta conexión. Esa es la duda que tengo. Gracias. Pregunta Carlos Figueroa: ¿cuál es el papel de la Virgen del Convento de Guadalupe en Extremadura, España, para la conversión del catolicismo, tomando en consideración que la mayoría de los españoles que vinieron a América, como Colón, Hernán Cortés, Pizarro y aún los reyes de España que acudían a ella, eran sus devotos? ¿Por qué no se habla de ello? ¿Puede hablar del pastor Gil Cordero, a quien apareció esta Virgen anterior a la nuestra? Es lo que pregunto. Pásale. Sí, la exposición que acaba de hacer en torno a este proceso es muy interesante, y yo ahí descubro un proceso de no nada más de perversión de su significado por quienes tomaron después el control de la Iglesia en este país. Algo parecido a lo que ocurrió cuando surge el cristianismo. Si ustedes recuerdan, y creo que lo dijo en una parte, la intención del ente Jesucristo, hablando materialmente, no la deidad que nos han vendido, también en su proceso de constituirse en una ente hegemónica e institución, la Iglesia se fue cosificando. Lo mismo pasó con este proceso de Tonantzin, a convertirse en lo que hoy tenemos como una falsa religión, cuando tenía otro fin, otra finalidad, lo mismo que el cristianismo en sus inicios. Y ese es el papel que han jugado todas las religiones, que son el abrazamiento de la criatura agobiada por los males de este mundo. Buscan en ese tipo de deidades y en ese tipo de respuestas, pues una salida. Lo dice Nietzsche: ante la falta de una salida explicativa, fehaciente de lo que está pasando, de lo que nos rodea, se busca el abrigo de ese pensamiento mágico religioso, como lo trataron de encontrar nuestros antepasados en esta parte, y en su instancia, en su circunstancia, los que idearon el cristianismo, ¿no?
que hoy paradójicamente vemos que el mismo Israel, allí en Jerusalén, hay 3 religiones. El cristianismo no es la hegemónica, está el antiguo judaísmo y está los musulmanes, o el islam, perdón. Y aquí la gente que profesa el catolicismo, pues es más papista que el Papa, cuando allá, en esos lugares, no son tantos, o sea, hay 3 religiones ahí. Sería lo paradójico, ¿no? Entonces, hubo un proceso de cosificación de este proceso que se convirtió en algo que utilizó el poder y lo sigue utilizando para seguir enajenando a todos los que siguen creyendo en esto y sobre todo detentar el poder, ¿no? No nada más material, sino también espiritual, y lo meten en la educación. Buenas tardes a todos. A mí nada más me surgen algunas preguntas respecto, hablando precisamente de darle continuidad a lo que comentaba el compañero que me antecedió, del proceso, ¿no? El proceso, ahorita lo que yo alcancé a entender, más bien ubicarme en el siglo XVI y en los 30, 40 años posteriores a la conquista, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el proceso que se da en los 300, el resto de la colonia, ¿no? Cómo se fue dando esa relación, cómo se fue dando esa transformación por parte, pues, de los conquistadores, ¿no? Y esa interrelación también con el papado, ¿no? Los papas, cómo vieron todo este tipo de, digo, son muchos años los que están de por medio, ¿no? Pero sí algunos detalles por ahí que, pues, deben de haber estado interviniendo en el aspecto de hasta dónde rescatar lo que ellos traían y lo que se aporta por la parte de la cultura. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí lo que me surge más es como punto importante en toda esta exposición que nos acabas de hacer y que es bastante profunda, digamos, en términos históricos y en términos de culturales, es la resignificación que esto adquiere para poder darle otra dimensión, ¿no? a todo lo que significa el tema religioso, pero en esta fusión, en este sincretismo que nos expusiste y que es lo que yo considero como lo valioso, la revalorización que tiene en su contexto, en su momento histórico, pues todo lo que ahora hasta los años 60 del siglo pasado es cuando se inicia este movimiento de la teología de la liberación. Pero ya con estos antecedentes que tú nos acabas de exponer, pues tiene un sentido muy profundo de poder tener esa mirada más crítica política de lo que significa en términos culturales, ideológicos, pues todo el simbolismo que encierra esta imagen y todo lo que implica en términos del conocimiento de los tlamatinimes, ¿no? de quienes escribieron el Nican Mopohua, y que ahí es a donde pues tendríamos que consultar esas fuentes pues a partir de tu propio trabajo. Y pues yo agradezco mucho también esto que nos acabas de aportar. Gracias. Bueno, hoy quisiera hacer nada más una pequeña reflexión y una pregunta respecto a nuestra perspectiva del pensamiento colonizado. Nosotros tenemos la idea de que hemos sido víctimas de toda una estrategia hegemónica por parte de los españoles y que nos impusieron a la Virgen. Esa es la idea que hemos estado trabajando, bueno, nos han inculcado mucho a los que venimos de alguna manera de la izquierda, pero no la hemos reflexionado, porque hemos subestimado, con ese pensamiento colonizado, hemos subestimado que también los indígenas tenían formas también de resistencia.
Ahora ya lo reconocemos por el resultado que hemos estado viendo, que el indígena ha resistido y ha creado formas de resistencia y también para mantenerse en grupo, mantenerse unidos con una identidad. La Virgen de Guadalupe surge, es lo que yo más o menos quiero entender, surge como consecuencia de esa síntesis o para hacer una resistencia larga que se avecinaba. No sé si ellos lo vieron así o yo quiero pensar que lo vieron así como parte de una resistencia que venía a largo plazo, o sea, que venía largo, como ellos manejan sus periodos, ¿no? Ellos manejan sus ciclos. Sí, entonces yo quisiera, porque se manejan por ciclos más que por nosotros, que feliz año nuevo, por cierto, ya vamos a cumplir un año. Nosotros nos manejamos por este tipo de situaciones de feliz año, por periodos cortos, ¿no? Y ellos por ciclos. Entonces, no sé si ellos lo pensaron así, como un ciclos largos que venían y que había que hacer toda una manera de resistir y no sé si la Virgen de Guadalupe tuvo que ver en esto, o sea, me refiero a su planteamiento, a su síntesis como indígenas. O sea, yo quiero imaginarme cómo se dio todo este proceso, no como una imposición meramente española. Después, desde luego que la lucha pues se tuvo que haber dado de los dos lados, ¿no? Ponerle Guadalupe pues no es una palabra muy náhuatl, ¿no? Es Tlatonanzi, sí, pero todo el mundo la conocemos como la Virgen de Guadalupe, que ese es como la conocemos. Yo quisiera preguntarle esto, si esto sirvió como una síntesis para que ellos emprendieran una larga lucha de resistencia. Gracias. Bien, pues muchas gracias por las preguntas. Me da gusto que fue pues eso lo que yo me proponía, que fuera un detonante de reflexión, de revalorización de lo que somos, de lo que tenemos, porque yo les quiero decir que lo indígena no es el que está allá afuera, no es el que habla una lengua originaria. Indígenas somos nosotros, estamos inevitablemente constituidos por lo indígena, no solamente genéticamente, sino culturalmente. Si nosotros vamos a cualquier país europeo y los metemos allí, ustedes van a empezar a llorar por las tortillas, van a empezar a llorar por el sol que nos acaricia todas las mañanas, van a querer que pase pasen por sus tamales oaxaqueños calientitos, van a querer, se compran colchones, etcétera. O sea, lo que somos, eletos de lo que somos, ¿no? Porque somos, como una cultura, somos, como toda cultura, una creación fantástica del espíritu humano. Me voy a empezar con el tema del Apocalipsis, porque de allá para acá. Cuando me inviten la próxima vez, ya me estoy apuntando, lo que tenemos aquí, tenemos un modelo iconográfico, efectivamente. Y el modelo iconográfico se llama Mulier Amicta Sole, es la mujer vestida de sol en latín, que viene de una narrativa apocalíptica del siglo I de nuestra época. Hay que tomar en cuenta que si nosotros dividimos el siglo I en tres tercios, el primer tercio es el Jesús histórico. Allá uno de los que comentaron hasta allá atrás, cuando se hablaba del Jesús histórico, es el del primer tercio, ese es el Jesús histórico, lo que dijo e hizo Yeshua ben José. Jesús, el hijo de José, que va a ser un rabino que va a ir a la mejor universidad de su época, es decir, a la UACM, va a ir a Egipto, va a estar en Egipto estudiando, va a aprender toda la tradición, es un rabí. Entonces Yeshua ben José es del año 1 al 30 más o menos, por el problema que tenemos con Dionisio el Exiguo, que se equivocó en el cómputo de los años, y hasta el día de hoy seguimos equivocados y miren cómo seguimos creyendo en el asunto. Bueno, 1 al 30. Del 30 al 60 es la época llamada apostólica, es la época de Pablo, de Pedro, de Santiago, de los amigos de Jesús, de sus discípulos. En esa época apostólica ya son lo que dicen que dijo que hizo, o sea, son los dichos y hechos de Jesús, pero anunciados por sus amigos. No Yeshua
Yeshua ben José ya lo habían asesinado el sistema. Pero en el tercer tercio, que es el que me interesa, es cuando se redacta el Nuevo Testamento. O sea, ¿qué es el Nuevo Testamento? Es el testimonio de unas comunidades que reinterpretan sobre los dichos y hechos de un señor que se llamó Yeshua ben José, que dijeron, que dijo, que hizo sus amigos. Ese es el Nuevo Testamento. Y el último de estos textos, en una situación de persecución en contra de toda esta comunidad de los llamados mesiánicos, es decir, los cristianos, es el Apocalipsis. El Apocalipsis, que es un texto completamente simbólico igual. Los números, los colores, las figuras, claro, todo el simbolismo que envuelve la imagen de la mujer Amicta Sole, la mujer vestida de sol, va a ser retomado por el cristianismo, no solamente palestinense, sino ya después del siglo I, el cristianismo griego, y de allí luego a Europa, y va a venir el arte, va a venir un modelo de esa mujer, y es las características de este modelo que tenemos. Por lo tanto, el compañero que preguntó por vía internet, ¿qué pasa con el modelo, la narrativa aparicionista en Extremadura, España, con Guadalupe? Analógicamente hablando, lo mismo que Guadalupe en México. Pero la diferencia es que la Guadalupe en Extremadura no tiene que ver absolutamente nada con esta Guadalupe, la imagen que está en el altar mayor. En el altar mayor es más una virgen como de San Juan de los Lagos, es una imagen pequeñita, hecha con madera negra, y tiene también una narrativa aparicionista, que es también la que van a tomar los redactores del Nicarmopogua, pero conjuntada, como lo mostré yo aquí, con el Cuicapeucayot o el origen de los cantos. Entonces también hay un hecho milagroso de un pastor que se le aparece una virgen, etcétera, etcétera, y eso es la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Por obvias razones, la influencia europea de los colonos y los conquistadores que vienen de la región sur de España, que es Extremadura, vienen con una fuerte influencia de esta Virgen, que va a ser la Virgen de Guadalupe. Pero cuidado, la Virgen de Guadalupe en España, al igual que Santiago, son las imágenes sagradas de la hispanidad. Por eso, cuando llegan los invasores, los cristianos europeos a México, gritan Santiago y a ellos, porque están reproduciendo la experiencia de guerra que tuvieron contra los musulmanes que permanecieron durante 7 siglos en la península ibérica. Entonces nos llegan elementos de tradición musulmana a América con Guadalupe. Claro, el nombre mismo es un nombre construido con dos elementos, una parte latina y otra parte árabe. La parte latina, lupus lupi, en latín quiere decir lobo. Guadi quiere decir agua, río. De ahí viene Guadalajara, Guadalquivir, Guadalete, todo tiene que ver con agua. Guadalupe quiere decir río de lobos o río donde se juntan los lobos. De ahí viene el nombre que vamos a retomar nosotros. Y miren qué interesante, vinculamos lo cristiano, lo indígena y lo musulmán, para que vean lo que nos puede dar como un elemento de diálogo intercultural, la imagen. Efectivamente, se trataban de cultos de sustitución, es la estrategia que van a implementar los franciscanos. Pero cuidado, mis hermanos, mis colegas, iba a decir mis estudiantes, pero no, ustedes reclamarían y diríamos, bueno, compañeros, camaradas, cuidado, no por tirar el agua sucia vayamos a tirar al chamaco, no vayamos a tirar. La idea es la siguiente, la idea es encontrar los elementos encubridores ideológicos, no solamente en el acontecimiento del Tepeyac, en todas nuestras prácticas, en todas las prácticas culturales que tenemos, encontrar los elementos ideológicos, desenmascararlos y rescatar el contenido crítico, emancipador, liberador que tienen los diferentes procesos. Guadalupe, yo creo que tiene una intencionalidad estrictamente crítico-liberadora. Ellos no, Juan Diego, ¿a dónde iba a hacer práctica de religión? Va desde su rancho, pero dice, voy a Tlatelolco a seguir lo que nos dicen tus sacerdotes. ¿Y qué le dice Tonantzin? No, mijito, no te me vas a Tlatelolco, te me vas para otro lugar.
Tonantzin también desenmascara la práctica de religión ideológica que le está negando la dignidad a Juan Diego. ¿Sí ven? Entonces Tonantzin implementa otro tipo de práctica religiosa donde reivindica la tradición originaria indígena. Y ahí respondo la siguiente pregunta: ¿qué es eso de la luna que está aquí en la imagen de Tonantzin Guadalupe? Si vemos la imagen, tiene muchísimo simbolismo, efectivamente. El de la mujer Amictasole tiene el sol, tiene la luna, tiene las estrellas y tiene, bueno, la corona, no la tiene aquí Tonantzin, pero sí la tenía originalmente. Luego miren las sinvergüenzadas que son, un obispo mandó borrarla, la corona aquí se le alcanza a ver todavía, le borró su coronita para que la pudieran coronar como emperatriz de América. Vayan viendo el uso ideológico. Contra eso nos oponemos, pero cuidado si votamos a Tonantzin y a su narrativa. No, la narrativa no sirve. Yo les digo siempre que nosotros tendríamos que andar buscando los granos de oro. El problema que tenemos nosotros en todo movimiento social o en todo movimiento político crítico es que queremos inventar todo de nuevo, como si no tuviéramos procesos, tradiciones ya de reivindicación y de lucha. Yo les he dicho que doña Chole, que vende los tamales, es un grano de oro porque ella está desde las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 horas diario allí en la esquina relacionándose con toda la comunidad. ¿Qué tal si nos ganamos a doña Chole y le hacemos crítica y entonces tenemos un grano de oro que está trabajando diario 6 horas allí creando conciencia y transformación de nuestra comunidad y creando vínculo comunitario? Si tenemos comunidad, colegas, camaradas, si tenemos comunidad, tenemos cualquier cosa. Si no tenemos comunidad, estamos como estamos. Por eso, a quien se le daba tristeza de ver tanta gente que pasa y va a la basílica, claro, tiene una concepción religiosa funcional, pero ya tiene el chip metido. ¿Qué hay que hacer? Darle la vuelta al chip y reivindicar la concepción crítica. El lugar hermenéutico es fundamental. Entonces, ¿qué es regreso, ¿qué es entonces esta luna? Esta luna representa en el pensamiento indígena a Tezcatlipoca. ¿Quién es Tezcatlipoca en el mundo indígena? Muchos dirán, ay, Juan Manuel, pues es el dios de la oscuridad, es el espejo humeante, es el que nos saca nuestros pensamientos. Claro, el que te expone y te dice, este eres tú. Pero también Tezcatlipoca en el mundo indígena es el compasivo. Y esto es fundamental, porque Tonantzin dice que ella es la compasiva, la que trae su mirada compasiva. Y la compasiva es la que nos dice, ay, pobrecito, tranquilo, mira, no pasa nada. No, Tezcatlipoca es el compasivo, es aquel que te dice, tú eres responsable de que el otro esté en una situación de tristeza, esté en una situación de injusticia, esté en una situación de necesidad. Por eso Tonantzin viene a decirnos, nos viene a dar su mirada compasiva, yo voy a estar con ustedes. Nos está diciendo que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde por el otro. No podemos no evadir nuestra responsabilidad, no podemos evadir la responsabilidad que tenemos por el otro. Aunque el otro no sea responsable por ti, tú no puedes no ser responsable por el otro. Ese es Tezcatlipoca. Léanse, ahorita que ya se liberan de mí, vayan a su casa y pongan oraciones a Tezcatlipoca, así pónganlo en el buscador. Y en esas oraciones van a ver quién es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el que se preocupa por el chiquito, por el vulnerable, por aquel chiquito, por aquellas gotitas de agua, decían en náhuatl a los niños, por el que está enfermo, por el que tiene dolor en su corazón, por el que su rostro y su corazón están tristes. Ese es Tezcatlipoca. En otras palabras, ese es Tonantzin. Tonantzin es Tezcatlipoca. Eso es lo que representa. Miren lo que ya me aventé nada más con la luna. Ahora imagínense cuando les empiece a explicar todo lo demás, ya me invité nuevamente, pero bueno. Y si no verán, conseguirán el libro. ¿Dónde va a salir el libro? Esperemos que lo publiquen muy pronto. Vamos a hacer diálogo con alguna editorial para que salga. Y si no, no se preocupen. Muy pronto estará la página, seguramente a finales de este mes. Y estando la página arriba, y si no tenemos editorial, lo ponemos arriba. Porque, y aquí quiero mencionar esto, lo importante, como dijo muy bien Leonardo Boff, lo importante no es la teología, es la liberación.
Y digo yo ahora, lo importante no es la política, es la liberación, lo importante no es la economía, es la liberación, lo importante no es la teología, la filosofía, es la liberación. Pero para llegar a la liberación hay que hacer filosofía, política, teología, economía, hay que hacer organización. ¿Sí ven? Eso es lo que nos está llamando Tonantzin. Es necesario que tú vayas, es necesario. Está diciendo, es necesario que seamos sujetos históricos. Otra cosa que preguntaron, ya me emocioné, ya cerré aquí están. El tema, claro, sí puede haber enajenación, de hecho la hay encubrimiento, efectivamente, como va a decir Marx, la religión puede ser, cuando no es crítica, el opio del pueblo, y lo ha sido, y seguramente lo seguirá siendo, pero también la religión puede ser, como dice Ignacio Ellacuría, el gran teólogo de la liberación que asesinaron allí en la UCA, en la Universidad Simeón Cañas, junto con los jesuitas, puede ser y es en el contexto nuestro más importante incluso que la filosofía. Y miren que se lo está diciendo un filósofo. ¿Por qué? Porque todos de alguna forma tenemos creencia. Todos tenemos creencia. Miren, ustedes dicen, no, Juan Manuel, yo soy muy ateo. Bueno, pues crees que eres ateo, es lo que te estoy diciendo. Crees que eres ateo. Y si nosotros no confiáramos, no tuviéramos fe, no estaríamos aquí, porque para venir para acá nos subimos en el pecero. Si yo no creyera que el pecero me va a llevar a la postal, no me subo en él. No la desgracia esta que ocurrió, no hacemos actos de fe incluso en el taxista bueno, la muchachita está allá en Puebla, recuerdan ustedes. Si no hubiera creído que el taxista, de esa empresa, la llevaba a su casa, no se sube. Si yo no creyera que aquí los encargados de coordinar me están dando agua purificada y no me están dando otra cosa, no me lo tomo. La fe nos está moviendo en la cotidianidad. Es más, cuando yo tomo un libro, hago un acto de fe en el que escribe el libro. ¿Sí ven? El problema no es la fe, es una condición existencial. El tema es si esa fe es crítica o es funcional. Ese es el tema. ¿Y cómo le hacemos para que esa fe devenga crítica? Porque en su origen, lo dijeron muy bien ustedes, Yeshua Ben José es una práctica de transformación. Por algo le costó la vida a su movimiento. Si no hubiera muerto así como en su casa de viejito. Juan Diego, digan, ¿dónde está Juan Diego? A ver, díganme. Es el simbolismo, es el pueblo, somos nosotros. ¿Ven? La cuestión es para que después de esta plática, si son más guadalupanos, es asunto de ustedes. Es un asunto es su fe, yo la respeto muchísimo, o su no fe, aunque dicen que no tienen fe, pero tienen fe que no tienen fe. Bueno, lo que quiero decir es, esto nos tiene que ayudar a creer en nosotros mismos como pueblo. Ese es el mensaje de Tonantzin. Primero, que la injusticia no es natural. Juan Diego, es necesario que tú vayas. Y segundo, que no es para siempre. O sea, se puede transformar, se puede, y lo más importante es que Juan Diego vive la transformación, la vive realmente. Hace que el Tepeyac, un lugar donde había, dice el relato, sequía, espinas, hierbas, lo hace una transformación, dice, que todo se torna felicidad, se torna un lugar de flores, el lugar de las flores. Apocalipsis, todos hombres de fe, significación de la dimensión. Estoy de acuerdo con usted. Tenemos que resignificar las cosas. Tenemos que resignificar, tenemos que vestirlas del contenido profundo. Si ustedes en una bronca con su vieja, con su viejo, con el hijo, con la hija, no descubren lo fundamental y nos quedamos nada más en lo externo, ya no corrió el asunto. Tenemos que ver qué está de allá, qué está de fondo y tomar el pretexto, cualquier pretexto para crear procesos de transformación, de concientización, cualquier pretexto. Hasta el ladrido del perro puedo agarrarlo y a partir de allí empezar un proceso de concientización. Hay que prestarle atención al pobre perrito y no tanto al amigo que está allí. ¿Ven? Tenemos que ver de qué manera cualquier pretexto es bueno para anunciar una buena noticia y para denunciar una situación injusta. El pretexto es fundamental. Aquí tenemos, en lo simbólico es el pretexto natural, por ser simbólico podemos resignificarlo, ¿no? El mandar obedeciendo y para todos todo.
Pues es la práctica indígena. Es la práctica indígena de que el que manda es porque tiene legitimidad, es decir, obedece a la comunidad. Esto no es solamente de los pueblos originarios de América, no. Ustedes lo encuentran perfectamente en Egipto. Hace 3000 años antes de Cristo ya estaba planteado el tema. El faraón está para servir a la comunidad. Es el hijo de Dios el faraón porque está encargado por los dioses, es la mediación de los dioses para servir al pueblo. Por eso el faraón tiene un cayado porque es el buen pastor del pueblo para cuidarlo, y tiene un látigo porque le tiene que practicar justicia. Miren, ni más ni menos. El faraón Egipto, uno diría, ay, esos faraones prepotentes. No, vamos despacio, vamos rescatando los elementos crítico emancipadores que tiene toda cultura, y a partir de allí entablamos un diálogo interreligioso, crítico, liberador. Y bueno, nada más termino yo diciendo que el papel histórico de Tonantzin es fundamental porque nos pertenece. Hay que tomarlo. Hay que tomarlo, es nuestro. Yo puedo ser como Diego Rivera. Diego Rivera decía una cosa muy interesante. Decía, yo soy ateo, pero soy guadalupano. Y esto lo dijo también nuestro querido Carlos Monsiváis. Yo soy cristiano, es decir, evangélico, pero soy guadalupano. Esto no le pertenece solamente a la iglesia, porque también, ojo, la iglesia no son los curas, no se pierdan ustedes, no se peleen con la iglesia tan fácil, porque la iglesia es el pueblo de Dios, acuérdense de eso. Ya platicaremos ética y política, quizá inviten a Lutz conmigo y dialogaremos sobre política y religión, para que vean ustedes allí cómo está el asunto. Cuidado, porque eso es lo que quieren decir que la iglesia son los de arriba. No, la iglesia es el pueblo, como también en política dicen que los políticos son los de arriba. No, tampoco. Los políticos y el pueblo de Dios, en una teología ortodoxa, crítica, fuerte, es el pueblo. La fuerza está en el pueblo, y el que manda, el mandatario, es el que obedece. El mandante es el que manda, y el que manda es el pueblo. El mandatario es el que obedece. El cura no está para mandar a la comunidad. La comunidad es el pueblo de Dios, el cura está para servir al pueblo de Dios, por eso ellos son diáconos. Diaconoi en griego quiere decir servidor. Todo aquel que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Bueno, con esto creo yo que respondo más o menos las preguntas. Quiero agradecer particularmente a los que nos siguen, hacen el esfuerzo por estar aquí. Llegar temprano, aguantar frío, aguantar algunos perritos por ahí, el polvo de ellos. A los que están en su casa, pues también agradecerles mucho, particularmente a los que nos siguen en Canadá, en Estados Unidos, que ya veo que tienen mucha presencia el buzón ciudadano, y eso es muy bueno. Muchas gracias, felices fiestas. Hoy, Juan Diego, el pueblo, en realidad hoy es San Pueblo, el Juan Diego, para los que son creyentes, también para los que no lo son, también es Juan Diego. Y el tema de Tonantzin el 12 de diciembre. No dejen de dar sospechómetro y aplicar sospechómetro a todos los acontecimientos que nos encontramos. No solamente la cuestión religiosa, sino sobre todo la cuestión política y esta coyuntura fundamental que tenemos. Miren, conecto el tema con el de la privatización del agua. Ahora que van a tener al maestro Batis. Vean el tema. Tonantzin, ¿qué tiene? ¿Cuál es en la lógica de este códice? Tiene una lógica de lectura así, en espiral. En espiral es la lectura de este códice, ya la veremos la próxima. ¿Qué es lo que tiene como primer elemento el códice? ¿Qué tiene? ¿Qué ven? ¿Qué? Cielo. Dice ¿qué? Nubes, cielo, es decir, agua. Tlaloc, Coatlicue. ¿Ven? Ya empezamos aquí para que vayan viendo. Y el tema del agua, claro, porque es una divinidad, es el cielo sagrado. Ya lo veremos, pero nada más quiero conectarlo porque esto es del pueblo. El agua es del pueblo, es de la comunidad, está para el servicio del pueblo. Y cuidado que la reforma que se acaba de hacer abre descaradamente estos cínicos del Frente Ciudadano y los priistas de la Asamblea Legislativa acaban de abrir
la posibilidad, y si la abrieron es porque ya tienen planchado el asunto de la privatización del agua, y que sepan los priistas, los panistas del pueblo, que son como nosotros, que también ellos los van a perjudicar. Entonces hay que dialogar y discutir con ellos porque el asunto no está nada fácil. Muchas gracias y buenas tardes. Entonces le hacemos una